Sí, Sí, Doc. Sí, Ok, bueno, sí, vamos a continuar entonces con el siguiente tema de ayer que les comentaba, que son circulaciones especiales, barrera hematoencefálica. Y aquí pues obviamente vamos a ver cómo van estas circulaciones en el sistema nervioso central, que es una, en este caso, circulación muy especializada, en donde veremos parte de sus características, donde las encontramos anatómicamente y obviamente la circulación, desde su entrada vía arterias hasta la salida vía venas. Ok, entonces aquí es donde vamos a ir viendo varias estructuras, barrera hematoencefálica y otra que también se menciona en la literatura, que también se me hace bien interesante, es la barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de barreras. Esta que entra primero la barrera hematoencefálica, que entra vía la sangre de las arterias cerebrales, perdón, y obviamente a capilares sanguíneos. Y la otra que es vía sangre por arterias espinales para formar lo que es la barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo. Obviamente cada una va a tener diferentes componentes. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, vamos a ver el endotelio vascular, la membrana basal, la membrana glial, los pies perivasculares o pericitos y junto con los astrocitos y ya veremos los papeles que juegan cada uno de ellos. Mientras que en la barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo, vamos a ver el endotelio vascular, que en este caso vamos a ver membrana basal y lo que es el epitelio coroideo. ¿Cómo se relaciona este epitelio coroideo en la formación del líquido cefalorraquídeo? Y obviamente su interacción con este, los capilares sanguíneos. Entonces de ahí vamos a ver cómo se va llevando esta circulación tanto de la barrera hematoencefálica, posteriormente a las venas postcapilares y venas cerebrales. Y en el caso de la barrera de sangre y líquidos cefalorraquídeo, vamos a ver igual la circulación y cómo terminan las vellosidades aracnoideas para todos regresar a la sangre venosa. ¿Ok? Entonces es lo que se pretende ver hoy. Entender rápidamente, bueno, no rápidamente, pero sí entender cómo se conforman estas estructuras tan importantes. Aquí, por ejemplo, les pongo las barreras formadas en el cerebro. Ustedes deben de saber que la primera barrera anatómica que tenemos, pues es a partir de las meninges. Estas meninges que están obviamente, son capas de tejido conjuntivo que están por debajo del cráneo y que podemos estar revisando aquí. En el lado A, pues vemos primero arriba, pegado al cráneo, la dura madre, después el aracnoides y después la pía madre. ¿Ok? Entonces, en el espacio aracnoideo es donde vamos a estar viendo donde se empieza a formar, bueno, meter los capilares cerebrales al parénquima cerebral y posteriormente dentro del parénquima estaremos viendo la formación de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? En el caso bueno, que aquí lo vemos en la letra D, ya la barrera hematoencefálica internada y obviamente vemos las estructuras, que en este caso sería en la letra D, el capilar sanguíneo y observen que está rodeado por pies terminales, que le llaman también pericitos, y sobre esos pericitos es donde también se van a ir agregando o también uniendo los astrocitos y posteriormente las neuronas. Recuerden que los astrocitos es parte de la guía neuronal, entonces los astrocitos van a dar la función de sostén, en este caso de las neuronas y van a ser intermediarios entre los capilares sanguíneos y obviamente las neuronas. ¿Qué es lo que van a estar intercambiando? Obviamente nutrientes que son benéficos para las neuronas, muy seleccionados, y posteriormente las mismas neuronas van a darles desechos que obviamente tendrán que ir integrando a estos capilares sanguíneos. Entonces, ese es en términos generales los papeles de los astrocitos. Ahora, por ejemplo, vemos en el B la barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Esta cómo va a estar constituida? Por debajo de ello va a estar los capilares sanguíneos y arriba de ellos va a estar este epitelio. Si no, bueno, este epitelio es bien especializado, como lo vemos en la C,
Ahí en la C sí vemos el tejido cerebral, el capilar sanguíneo y arriba de ellos vamos a ver entonces epitelio especializado llamado plexo coroideo. Este plexo coroideo va a ser fundamental en la formación del líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo es el que va a estar circulando en el interior del sistema nervioso central, por los ventrículos hacia su exterior. Entonces vamos a ir platicando de esto. Obviamente en esta forma, el único epitelio que forma esto son los plexos coroideos, entonces es una barrera semipermeable. Semipermeable a lo soluble en el plasma sanguíneo que permite transporte para la formación del líquido cefalorraquídeo. En el caso de la B, que son la barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo, vemos las células ependimarias. Estas células ependimarias forran todo lo que son los ventrículos, pero a diferencia del líquido cefalorraquídeo, estas células ependimarias tienen una característica, son más permeables o más laxas, obviamente al paso del líquido cefalorraquídeo y que bañe todo ese tejido. ¿Cuál es el tejido? Pues obviamente el tejido cerebral. Entonces ya en este caso formado el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos, por ejemplo, las características. Primero pues, empezaríamos con una barrera de sangre y aracnoides, que es, me regreso una, que sería en esta zona, si observan mi flecha, en el espacio aracnoideo, entonces empezamos a ver los capilares sanguíneos que se van a ir intrometiendo dentro del parénquima cerebral. Entonces, a esto es lo que nosotros estamos llamando parte de la barrera de sangre aracnoidea que vemos aquí en esta zona, en la parte C. Entonces, debajo de este espacio aracnoideo y obviamente metiéndose por debajo de la pía madre, se están incorporando los capilares vasculares. Pero recuerden que estos capilares vasculares no tienen interacción directa, por obviamente, con el parénquima o el tejido cerebral. Para eso entonces tenemos la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica, si le hacemos un corte transversal a estos capilares vasculares, pues vamos a observar las siguientes estructuras. Obviamente, en el centro va a estar la sangre o la luz del túbulo, rodeado obviamente de ese túbulo de células endoteliales. Esas células endoteliales se van a unir entre sí por una unión específica, son epitelios, entonces esta unión se llama unión estrecha. Ahora estaremos hablando de esa unión ahorita durante toda esta temática. Sobre eso va a haber una membrana basal que la vemos en gris y sobre eso mismo vamos a ver también otras células que se llaman pericitos. Y estos van a ayudar también a darle estructura a esa barrera hematoencefálica. Sobre esos pericitos y también parte de la membrana basal es donde se van a estar acoplando tanto los astrocitos y sus pies y en algunos casos las neuronas, pero casi siempre va a ser el astrocito y perdón, la neurona y el astrocito como intermediario entre el capilar sanguíneo y obviamente la misma neurona. Entonces esto no es lo que estaremos viendo como barrera hematoencefálica. Mientras que en la barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo, quiero que observen. Lo que vemos aquí en amarillo, esto, sería el capilar sanguíneo. Este capilar sanguíneo que está por debajo del epitelio coroideo. Este epitelio coroideo va a estar obviamente seleccionando ciertos nutrientes para después formar el líquido cefalorraquídeo de esta zona. Entonces aquí estaríamos dentro de algún ventrículo en donde las células del epitelio coroideo están formando ese líquido cefalorraquídeo. Obviamente entre cada célula del epitelio coroideo también vamos a tener uniones estrechas o tight junction que van a ser importantes en la selectividad del epitelio coroideo con respecto a la sangre y obviamente con respecto a la formación del líquido cefalorraquídeo y que este líquido cefalorraquídeo no se regrese al capilar sanguíneo. ¿Ok? Entonces ahí sí hay que tener en cuenta esto para ubicar dónde estamos con las estructuras. Lo importante de ahorita es que voy a hablar de la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y les voy a ir primero mostrando la barrera de sangre aracnoidea para después a la barrera hematoencefálica. Esto que vemos aquí, entonces vemos arriba
lo que son las meninges, y en el espacio perivascular o espacio aracnoideo es donde empezamos a ver la intromisión de diferentes vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos también se van a ir dividiendo en capilares sanguíneos, que estos se van incorporando al parénquima o al tejido cerebral. Se observan bien los astrocitos, son los primeros que están en interacción con este vaso sanguíneo. Y sobre estos mismos astrocitos es que la neurona está recibiendo todo ese intercambio. Intercambio obviamente de nutrientes o intercambio de desechos según sea esto. Recordemos que los astrocitos pues, son parte de la glía junto con, por ejemplo, aquí estamos viendo oligodendrocitos, que son células mielinizantes del sistema nervioso central, pero en este caso no formarán parte de la barrera. ¿Ok? Y por ahí vemos células de la microglía. Estas también van a ser fundamentales porque son las células del sistema inmune, pero el sistema nervioso central. Entonces, constantemente, junto con los macrófagos, ellos van a estar actuando por si hay algún tipo de patógeno que haya trasvasado toda esta barrera hematoencefálica. Por lo que, bueno, es ese control tan estricto que vemos en sistema circulatorio, pero de sistema nervioso. Aquí les muestro otra fotografía, esta sí es real, obviamente, en donde vemos el vaso sanguíneo subdividiéndose en capilares sanguíneos y estos incorporándose dentro del tejido cerebral, pero como vuelvo a decir, este tejido cerebral junto con el vaso sanguíneo no toca directamente a lo que son por las neuronas. Aquí pues vemos igual la representación esquemática del capilar sanguíneo, los pies de los astrocitos y como intermediario entre el capilar sanguíneo y la neurona. ¿Ok? Entonces este astrocito va a ser altamente selectivo en los nutrientes que le vayan integrando a esa misma neurona. ¿Ok? Entonces aquí va a tener un papel fundamental los astrocitos en esta característica, en la barrera hematoencefálica. ¿Qué puede filtrar? Pues obviamente paso de vitaminas, nutrientes, oxígeno, hormonas y obviamente solutos de importancia como sodio, potasio, calcio, etcétera. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí vemos la barrera hematoencefálica en un corte histológico, en un corte transversal representado. Esta figura viene de lo que es una review apenas del año pasado de Natural Review, en donde ya actualizan pues, cómo está realmente formada la barrera hematoencefálica o complejo neurovascular, que aquí le llaman también. Entonces aquí vamos a observar que las células endoteliales van a estar obviamente rodeando el vaso sanguíneo y van a estar aquí las uniones estrechas entre cada célula, obviamente resguardando una ruta en específico. Se llama la ruta paracelular. Dependiendo de qué tan laxas sean estas uniones estrechas, puede ser más o menos permeable el endotelio. ¿Permeable a qué? Pues obviamente a las sustancias disueltas en el plasma sanguíneo que permitan pasarse hacia la siguiente estructura. En este caso, la siguiente estructura le llaman pericitos. Estos pericitos que vemos aquí en azul son células que conforman y dan estructura también a la barrera hematoencefálica y que van a ser parte de los intermediarios entre los astrocitos y entre el vaso sanguíneo. Ya en morado podemos observar también los astrocitos con sus pies, obviamente haciendo contacto sobre el pericito, pero arriba del pericito tendremos en gris la membrana basal. Entonces, estas estructuras son las que tiene que pasar el plasma sanguíneo hacia el astrocito para recibir nutrientes o desechos. Ahora, otra cosa que vemos allá actualmente en los pies de los astrocitos, es que obviamente van a estar conectados entre sí por conexinas. Estas conexinas van a formar un sinsitio entre
estos pies, lo que va a ser fundamental en la comunicación de los astrocitos y también en en la compartición de algunos elementos. Ahora, ya haciendo contacto sobre estos pies, pues tendríamos a las neuronas. Las neuronas como células muy especializadas. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta para ir platicando sobre esto. Y bueno, aquí ya vemos la microglía en amarillo que ya les comentaba. La microglía va a ser, en este caso, de actividad principalmente inmunológica. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Entonces aquí No. tenemos la barrera, ok, gracias por contestar. La barrera hematoencefálica, aquí les pongo un esquema, por ejemplo, en donde vemos entonces los capilares sanguíneos, cómo se van dividiendo y se van intrometiendo dentro del parénquima cerebelar. Pero si hacemos otro esquema, como el que les mostré, tenemos la arteria, en este caso el capilar sanguíneo, vemos el músculo liso y también en los capilares sanguíneos ramificados, vamos a entonces a encontrar los pericitos rodeando este capilar sanguíneo. ¿Cuál es la función entonces de la barrera hematoencefálica? Pues obviamente es una barrera altamente selectiva que separa la sangre que circula del fluido extracelular al sistema nervioso central. Obviamente está formado por células cerebrales endoteliales que están conectadas entre sí por uniones estrechas o tight junction. Y esta barrera, ¿qué va a permitir el paso? Primeramente a solutos solubles como agua, gases, moléculas solubles en lípidos, así como transporte selectivo de glucosa, aminoácidos que pueden ser cruciales para la actividad neuronal. ¿Y qué es lo que restringe entonces la barrera hematoencefálica? Obviamente bacterias, obviamente virus, grandes moléculas, varias proteínas, ¿qué más? Pues en teoría sería esa selectividad que tiene. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues vemos un corte longitudinal de un capilar sanguíneo que está aquí arriba, en donde volvemos a ver este capilar sanguíneo, vemos las células endoteliales, vemos la membrana basal y sobre esto vemos los pies terminales, en este caso, de los astrocitos, que son los que tienen entonces esa comunicación directa con el capilar sanguíneo. Y aquí lo vemos en un corte transversal. ¿Ok? Si se dan cuenta, tenemos la arteriola y y después se va subdividiendo en capilares y es donde empezamos a ver todas estas estructuras que forman la barrera hematoencefálica. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bueno, aquí, por ejemplo, les pongo cortes de diferentes capilares, en donde en el primero, en el A, vemos que esos capilares están rodeados por podocitos o pericitos, según sea el caso. Y estos están rodeados, obviamente, o rodeando el capilar sanguíneo. En gris vemos la membrana basal y por debajo vamos a ver lo que es o el otro epitelio llamado el endotelio. Lo que vemos aquí en rayitas negras, pues son las uniones estrechas que van a ser fundamentales en esta actividad. En el caso B, bueno, mencionan de células endoteliales fenestradas, pero en este caso, en lo que es barrera hematoencefálica, pues no tenemos estas características. ¿Ok? Sería esta o estas características que vemos. Entonces, ahí es la importancia de de esta estructura. Ahora, los pies de los perivasculares de los ostrocitos se adhieren, como lo vemos ahí, a la cara externa de la lámina basal para rodear completamente al capilar. Entonces, aquí en estudios, por ejemplo, en mamíferos, obviamente en humanos, los pericitos son componentes integrales
en la formación de la barrera hematoencefálica. Ya nada más como dato curioso, en otros organismos, por ejemplo, anfibios y reptiles, pues no vemos esta característica. Por eso, bueno, aquí lo estamos marcando. ¿Ok? Entonces, en la función de los pericitos también desempeña funciones clave en el mantenimiento de las propiedades de la barrera hematoencefálica, el flujo capilar, la angiogénesis y la respuesta inflamatoria mediante comunicación con el endotelio, en este caso, de los capilares sanguíneos. Entonces, no nada más está de gratis en este caso. Aquí igual vemos ese mismo corte transversal, ya sea en esquema al lado izquierdo o ya un poquito más, entre comillas, realista, derecho. Entonces ahí también los pies del astrocito eh, este, rodean las células endoteliales de la barrera hematoencefálica, que también entonces proporcionan el apoyo bioquímico a estas células. Entonces, la actual literatura menciona que los pericitos son los primeros que rodean todo el vaso sanguíneo y después los astrocitos, pero no hay, seguramente hay zonas en donde los pericitos no estén completamente rodeando ese vaso sanguíneo y podamos encontrar pies de los astrocitos rodeándolo y obviamente en la misma comunicación. Y aquí, por ejemplo, les pone el esquema como los epitelios endoteliales están formando uniones, y estas uniones tienen proteínas que forman parte de la unión estrecha. Y les digo que esta unión estrecha, dependiendo de las proteínas que la conformen, puede ser permeable o no a algunas sustancias por la ruta, se le llama la ruta paracelular, es decir, entre célula y célula. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ahora, otros elementos, además de los pericitos, que obviamente conforman y mantienen la barrera hematoencefálica, son los mismos astrocitos, porque estos mismos astrocitos secretan factores que influyen en la formación de esta misma barrera y obviamente el mantenimiento. Ahora, si vemos este esquema, quiero que observen lo siguiente. Este que vemos aquí entre célula y célula es la famosa ruta paracelular. Esta ruta paracelular es la que controla estas proteínas, la unión estrecha. Si esta unión estrecha permite el paso de solutos, pues va a haber un transporte a través de esa barrera. Pero si no, como es este caso, pues quiere decir que es impermeable a esos elementos. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la barrera hematoencefálica, hay una restricción al tráfico paracelular gracias a la unión estrecha. Ahora, entre las células endoteliales, ¿qué sí va a permitir el paso? Y obviamente hacia las demás estructuras que son los pericitos y astrocitos. Los primeros, entonces, obviamente, en seleccionar esos elementos van a ser las células del endotelio. ¿Qué sí va a pasar? Por difusión pasiva, obviamente, pequeñas sustancias lipofílicas, gases como el oxígeno y el CO2, pequeñas sustancias no polares y con un peso menor a 400 daltons. Y si recordamos sus clases de bioquímica, ese es el peso molecular que, por ejemplo, se le da a las proteínas. En el caso de una transcitosis que vemos aquí, esta es mediada por receptor, implica que tanto el ligando como el receptor se tienen que unir. Si no se unen, no hay paso. Al hacer esta unión, se da una unión transcelular, es decir, a través de la célula, y en el otro lado se suelta este receptor de su ligando para obviamente difundir hacia el otro lado. ¿Qué ejemplo tenemos así significativo de esto? La insulina, el factor de crecimiento IGF-1 e IGF-2, la transferrina, la hormona leptina, por decir algunos. Esos tienen entonces receptores mediados
por transitosas. Y también tenemos una opción mediada por ¿cómo le llamamos? Bueno, por proteínas especializadas que forman vesículas como las caviolas, las clatinas y algunos péptidos catiónicos que pueden atravesar vía absorción de transitosas. Y también tenemos acarreadores que pueden pasar de un lado a otro, por ejemplo, GLUT1, que obviamente es de glucosa, acarreadores de aminoácidos, por ejemplo, sería otra forma, y ATP, y bombas ATP cassettes que le llaman, que son dependientes de ATP y que pueden también pasar de un sentido a otro. Entonces vemos que también la barrera hematoencefálica todavía es más compleja en el paso de sustancias y obviamente en el intercambio de ciertos receptores y ciertas bombas, en este caso, o acarreadores, para la función adecuada y obviamente el traslado de ciertos nutrientes. Entonces ahí es lo interesante. Esto es parte de la review que les digo del año pasado de Natural Review. Ahora, aquí que vemos, nos vemos lo mismo, pero aquí ya alcanzamos a ver tanto lámina basal como los astrocitos. Y estos astrocitos, pues tal vez no están tan juntos como otros que les mostré, pero si estuvieran juntos, estos a su vez van a tener prolongaciones conectadas mediante uniones comunicantes. Recuerden que esas uniones comunicantes las vimos en los cardiomiocitos, a partir obviamente de la formación de conexinas. Estas uniones comunicantes entonces van a permitir una comunicación directa e intercambio de moléculas pequeñas entre obviamente los astrocitos adyacentes. Y obviamente si hay una comunicación del citoplasma entre célula y célula, estamos hablando de un sinsitio funcional. ¿Ok? Y lo que vemos aquí, pues es lo mismo que les mostré en la anterior, pues obviamente los tipos de transporte y qué transporte se va haciendo a lo largo de la barrera hematoencefálica, principalmente o en esta zona, en el endotelio. Y aquí, por ejemplo, pues sabemos de las demandas energéticas que tiene el cerebro Hola, y hola. que en este caso el endotelio va a tener transportadores GLUT1 de glucosa para irla llevando hacia el exterior para que los astrocitos la vayan retomando. Si vemos los astrocitos, pues tenemos Escucha. GLUT1, GLUT4, GLUT7, GLUT2. En este caso, en las neuronas, pues casi tenemos tanto GLUT como SGLT, que son cotransportadores, en este caso, de glucosa. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de la glucosa para, o como fuente de energía hacia las neuronas. Pero es obviamente esto altamente selectivo en las sustancias que están transportando. ¿Qué es lo que ya no se puede? Obviamente, ya les había dicho, la ruta paracelular, no hay transporte, obviamente no va a haber paso de bacterias, tampoco de virus o patógenos Hola, grandes, hola, hola, ¿ok? hola, hola. Entonces, ahí viene la importancia de esta barrera hematoencefálica. Y si al caso pasar alguno, pues ahí tendríamos la microglía o los macrófagos, que serían las células inmunitarias residentes del sistema nervioso central, que van a ayudar en esta situación. Aunque ya ahorita actualmente se ha visto que la microglía también tiene una función más, y es además de la vigilancia inmunitaria, participa la microglía en la regulación de las sinapsis, ¿Sabe? lo cual pues es novedoso Sí, actualmente. nada más este lobato. Aquí, por ejemplo, les pongo cómo hay una infección vírica Sí, bacteriana, yo creo. en donde si es vírica, pues vemos ahí cómo el parénquima Ya me del, puse a a ver si lo jugar. puedo, si lo agrando así, ¿sí lo ven, chicos? Ujú. Sí. Sí. Sí, Ok. sí, Entonces aquí ¿Cómo? vemos lo que son las células endoteliales ¿Te con contó? sus uniones estrechas,
Aquí vemos los Espérate, macrófagos punto. pasando a lo largo del capilar sanguíneo y destruyendo, obviamente, junto con las A ver, células T, ¿qué les dijo? a los Yo te patógenos. digo Si que algún lo empezamos a patógeno molestar. llega a entrar al parénquima Le o tejido empezamos a cerebral, poner. Yo va a le haber puse cañas a su, no, la señalización de bambú, sustancias para que no pudiera inflamatorias pasar. y Y le estas puse unos sustancias hoyos para inflamatorias que se van a cayera. ser fundamentales para la señalización de Y los se estuvo macrófagos y cayendo de la y microglía de y repente, obviamente ¡zas!, para actuar empezó a quemar sobre la casa. las células Y yo le infectadas. intenté apagar En el con caso de gasolina, la pero infección pues ya no bacteriana, pudimos. pues vemos las bacterias, que hay bacterias Y se que aventó y se tienen esa murió. capacidad de pasar a través de los capilares sanguíneos, en este caso de la barrera hematoencefálica, abriendo las uniones estrechas de los endotelios. Sí, obviamente los macrófagos van a tener un papel, obviamente los Sí. monocitos también, pero eso no implica que puedan en ese momento controlar dicha infección y obviamente infecten lo que es el parénquima o tejido cerebral, atacando obviamente las neuronas. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo estos células monocíticas? Pues formando radicales, por ejemplo, oxígeno 2, para empezar a ir Creo. destruyendo, obviamente, estos microorganismos. ¿Ok? Y la otra, pues es prácticamente lo mismo. Vamos a irle viendo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que es importante entender es que la barrera hematoencefálica No. no es, no es un ente quieto, que no tiene movimiento o que no tiene remodelación. Actualmente se sabe que, pues sí, va a tener una remodelación de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel Sí. de estrés que manejen y de acuerdo al ejercicio. Entonces, aquí va a haber una modulación fisiológica de la barrera hematoencefálica. Esta, bueno, modulación va a tener una actividad neuronal en donde aumenta la permeabilidad de la barrera localmente para demandas metabólicas, ya sea ejercicio sobre estrés. Esta, entonces, demanda metabólica va a ser afectada la permeabilidad de la barrera. En los ritmos circadianos regulan la expresión de transportadores que van a ser importantes, afectando las proteínas de unión de la misma barrera y obviamente modificando la permeabilidad en diferentes horas del día. El ejercicio también moderado fortalece a la barrera hematoencefálica, mientras que el intenso puede aumentar transitoriamente su permeabilidad, para bien o para mal, según sea el caso. Y el estrés que todos Creo. vivimos agudo puede fortalecerla, pero eso no significa que cuando es crónico no la dañe. Obviamente la va a ir dañando, favoreciendo la neuroinflamación. Sí te En hicieron el caso caso. del metabolismo de las hormonas, el ayuno, la insulina, las hormonas sexuales modulan también la integridad de esta barrera. Viendo, si bien recuerdo, viendo más en hombres, que es donde mantiene más la integridad a lo largo del tiempo, según recuerdo el artículo. Y el envejecimiento, este es bien importante porque con esto también se alcanza a señalar que la barrera hematoencefálica pues es parte del envejecimiento y pierde sus propiedades. Es decir, aumenta progresivamente la permeabilidad debido a la disfunción celular y la inflamación, que es una característica que obviamente no se conocía antes de esta revisión, que les digo que es de 2025. Aquí, por ejemplo, vemos cómo las uniones estrechas evitan A mí espérenme el pase tantito. de sustancias y entonces implica la señalización de otras para, en este caso, la insulina y los cambios de concentración en los iones. Ok, ya va a dejar ya casi acaba la presentación, bueno, el tiempo. Antes de que se me corte rápidamente, ¿me pueden decir si nos volvemos a conectar a este mismo link, chicos? No, ya no. ¿Me lo van a mandar? Sí.
a hablar en este caso de los astrocitos. Estos obviamente componentes celulares importantes en la formación de esta barrera. Estos astrocitos, si se dan cuenta, tienen microfilamentos y le dan una resistencia considerable y permiten dar sostén a las neuronas. Los astrocitos, entonces, ¿cuál va a ser su papel? Va a ayudar a mantener las condiciones químicas para el mantenimiento tanto de la neurona como el mantenimiento para los impulsos nerviosos, ¿ok? Entrelazándose entre sí con las neuronas y formando o siendo intermediarios entre la barrera hematoencefálica que vemos aquí. Sí podemos ver de varios tipos, fibrosos, protoplasmáticos, mixtos. Van a ser varios los que van a ver en los astrocitos. Entonces aquí los astrocitos pues vemos que van a tener el pie terminal que va a ayudar a tener la comunicación entre el capilar sanguíneo y obviamente el mismo astrocito y después la neurona. Se ha demostrado que, por ejemplo, la vasodilatación que comienza en los capilares, que están cubiertos por pericitos contráctiles, se propaga hacia o retrógradamente hacia las arteriolas. Y los astrocitos son cruciales en dicha dilatación, en dilatación capilar y mientras que la dilatación arteriolar principalmente va a ser el óxido nítrico. Sin embargo, en la capilar, los astrocitos son fundamentales en dicha dilatación. ¿Ok? Entonces, aparte de ser fundamentales en la barrera y alimentar y quitarle los desechos a las neuronas, también van a ser cruciales en dicha dilatación. Les vuelvo a repetir qué es lo que entonces va a estar dándole a la neurona, pues vitaminas, nutrientes, oxígeno, hormonas, etcétera. ¿Qué le va a dar la neurona? Pues sustancias de desecho, como CO2, algunos nutrientes no aprovechados y solutos, para obviamente ir desechando en el capilar sanguíneo. En este caso, el acoplamiento neurovascular, que lo vemos aquí como NBC, los astrocitos contribuyen a dicho acoplamiento, ¿ok? A través de dos vías, vía eicosanoides, lo que hemos visto sobre prostaglandinas y a través de la enzima COX-1, esta es la forma en que causan la vasodilatación del capilar sanguíneo. Y vía potasio, es decir, el aumento de calcio abre los canales BK, es decir, canales de potasio en los astrocitos, liberando potasio al espacio extracelular. Este potasio activa canales KIR, son canales igual de potasio en las células del músculo liso y endotelial, provocando una hiperpolarización y esto implica una vasodilatación. Entonces, vía eicosanoides y vía potasio, estos astrocitos dan el acoplamiento neurovascular, es decir, la vasodilatación. ¿Ok? Y también es de una review apenas de 2, 3 años, que vemos aquí, perdón, en donde hace 2 décadas de los astrocitos. Aquí prácticamente si ustedes leyeron o bueno, ya llevaron el curso de neuro, que es lo que sé, pues prácticamente estudian la neurona y todos sus elementos. Actualmente ya lo que se ha visto, se han hecho más estudios sobre el papel de la glía. Y ese papel de la glía, cómo funciona, no nada más como espectador, sino como participante en muchos procesos del sistema nervioso que antes no se conocía, y este es uno de ellos. Además, los astrocitos, quiero que observen, Listo. en la zona de la Bueno, sinapsis, también los están demás interviniendo. ¿Cómo? igual, listos. Recapturando, en este caso, neurotransmisores, recapturando calcio, recapturando también Entonces, algunos solutos como el potasio, que son elementales para Miguel, a quien generar entrevisté, el contestó potencial que de acción y que se obviamente que termine la tenía sinapsis. facilidades y Entonces, además habilidad de en lo que reformar sería esa barrera hematoencefálica, los el, astrocitos el también personal absorben médico neurotransmisores en las zonas sinápticas que y son liberados que o reciclados específicamente el doctor Josué para regular también que esta sinapsis y facilita mantener ahora sí que la compra de el medio medicamentos rico en potasio y adquirir para ciertos, no generar sé, los una cobija potenciales o de algo. acción Igual, posteriormente.
con su psicóloga y Entonces aquí también más vemos que adelante también hice una pregunta sobre alteraciones en si había estos apoyo elementos comunitario y ellos va a me decían formar que un sí. ictiosis Me químico refería incluso a en un donde ejemplo la burdo barrera se va a ver alterada, que va a haber un señalaban aumento que de potasio incluso al extracelular viejito que y quería su coca una y no tenía para vasoconstricción, comprársela, se que la obviamente compraban. va a ser perjudicial. Pero Y pues también enfermedades en como el cosas Alzheimer, igual, el en cosas deterioro de esta materiales y que barrera no tienes o de una este cobija y te la acoplamiento con los doy astrocitos así. es un evento Y, temprano que causa y pues de esa pérdida de parte, en pericitos, cuanto al acumulación apoyo, de proteína AB dentro, y el afuera, desplazamiento de los pies se complica astrocíticos, más la cosa así como la porque formación tiene de una mala especies reactivas de relación, o oxígeno mejor dicho, 2. no una mala relación, ¿Ok? pero tiene un También va a haber una distanciamiento muy disfunción en las marcado señales de con calcio su y familia, alteración en los canales de potasio. específicamente Si esto hermanos. empieza a detectar, pues quiere decir Y que son más etapas adelante les iniciales cuento del más al Alzheimer respecto, pero y que obviamente van a ser eso es todo. detectores moleculares para esta enfermedad. ¿A mí quieres seguir, por favor? Entonces, aquí también vemos, bueno, esto es con respecto a la barrera hematoencefálica. También el sistema Ajá. periférico hablan de otra barrera que se llama la barrera hematoneural. ¿Qué es este periférico? Existe una barrera similar que limita la interacción entre los nervios periféricos y la sangre circulante. A este sistema se le llama informalmente barrera hematoneural. Pero bueno, eso ya es otro rollo, solamente para que lo conozcan. Ahora, no todos los tejidos del cerebro van a estar van a estar rodeados por la barrera hematoneural. Entonces, ahí es donde va a haber adaptaciones anatómicas que permiten al cerebro monitorear cambios homeostáticos del sistema circulatorio. Es decir, cambios de inicio en procesos fisiológicos y que son necesarios para proteger la homeostasis. Existen 7 áreas denominadas órganos circunventriculares que se dividen en dos, órganos secretores y órganos circunventriculares sensoriales. En los secretores, pues sugieren estructuras que liberan productos directamente al sistema circulatorio o al líquido cefalorraquídeo y forman neurohormonas u otras proteínas, como es en el caso del hipotálamo y la hipófisis. Pero también estos son órganos circunventriculares, sensoriales como la neurohipófisis, la glándula pineal, el órgano subcomisal y la eminencia media, que también son responsables de ir monitoreando la circulación periférica. Y estos no dependen de la barrera hematoneural, simplemente están monitoreando directamente la zona, los capilares sanguíneos. Y ya por último vamos a ver rápidamente la barrera hematorraquídea del plexo coroideo, como les acababa de decir. Aquí debajo de estos plexos va a haber capilares sanguíneos y arriba los plexos coroideos que van a estar seleccionando nutrientes, en este caso del plasma sanguíneo, y los van a pasar selectivamente hacia el otro ¿Y tú, lado Joseph? para ya formar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí la barrera hematorraquídea está compuesta de endotelio fenestrado en los capilares, es decir, con agujeros, con fenestraciones que no son verdaderas, membrana basal, que obviamente es donde va a descansar este endotelio, y sobre esa membrana basal vamos a tener el epitelio coroideo. Este epitelio que va a ser fundamental en la selección y segregación o formación del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces ahí es donde vemos el plexo coroideo. Aquí les muestro un corte, en este caso un corte histológico de un ventrículo, donde no hay formación del líquido cefalorraquídeo, no va a haber plexos. Entonces, aquí este ventrículo, esta barrera del ventrículo, va a estar formada por otras células ependimarias o ependimiocitos, que revisten a los ventrículos y obviamente permiten la contención de el líquido cefalorraquídeo. Pero esta contención de los ependimiocitos es más laxa. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo aquí sí va a bañar
de manera directa el parénquima o tejido cerebral. ¿Ok? Entonces aquí las células epidemarias producen parte en menor cantidad de líquido cefalorraquídeo, pero lo están monitoreando y contribuyen a su circulación de líquido cefalorraquídeo ¿Eso qué? para mantener un ambiente constante. También va a remover metabolitos, obviamente, del tejido. Es un amortiguador mecánico y actúa como sistema Menciona linfático que del tiene cerebro. amigos y familiares Esto es con fuera, los pero que epidemiocitos, no pero aquí, tiene el por apoyo ejemplo, de ellos, observamos aquí porque mantiene plegaciones cierta y distancia. estas plegaciones dentro de los ventrículos van a ser fundamentales porque aquí es donde ¿Cómo? vemos el plexo coroideo y en el centro ¿Pero qué los nos dijo? capilares sanguíneos. ¿Qué dijo? Y estos sí son los que van a estar formando el líquido cefalorraquídeo en mayor cantidad. De hecho, aquí vemos el corte histológico, vemos aquí un ventrículo y estas plegaciones son el plexo coroideo y en el centro No te dijo por deben qué, de estar nada más así. los capilares sanguíneos. ¿Ok? De ahí su importancia. Y entonces con esto entendemos que cada ventrículo va a tener un plexo coroideo en donde se va a ir produciendo, obviamente, el líquido Sí, cefalorraquídeo está y bien. a su vez va a tener una circulación entre las cavidades dentro del sistema nervioso central que forman, obviamente, el líquido cefalorraquídeo, lo bañan y hay intercambio de sustancias para después regresarlas al sistema circulatorio. Entonces, aquí antes de mostrarles los espacios, hay que tener esto en cuenta. Las células epidemarias recubren los ventrículos y el canal central de la médula espinal. No forman una barrera, ya que son permeables y permiten el intercambio del líquido Bueno, eso se ve, yo cefalorraquídeo creo que al tejido más marcado en los cerebral, cuidados perdón. continuos, ¿no? No lo En el sé, caso de los pero plexos eh, coroideos, sí forman la barrera recuerden que el mío hemato está en cuidados de, bueno, transitorios sanguínea y y de sí hay, líquido él cefalorraquídeo y están refiere que hay asociados a regiones una donde están empatía también los entre ellos ependimiocitos. debido a Entonces, la vulnerabilidad entendiendo que esto, comparten. bueno, ustedes ya conocen que dentro del sistema nervioso central va a haber 4 ventrículos. Dentro de estos 4 ventrículos va a circular el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos laterales 1 y 2, es decir, izquierdo y derecho, después se comunican a través del agujero interventricular Dentro de la a pregunta, el capaz tercer es lo que ventrículo acabo de decir, y este si tercer sería mejor en la ventrículo se siguiente, comunica con el pero igual, cuarto a través de la apertura, sí. el acueducto cerebelar y después la apertura medial. De aquí, pues obviamente va a haber un canal central en donde se comunica hacia la parte externa de las meninges, Sí, en este sí, caso, sí, como el que líquido principalmente refieren eso. cefalorraquídeo, como lo vemos aquí. Aquí vemos obviamente la circulación de inicio, que sería entonces en No los lo sé. ventrículos laterales y en el Como que tercer vemos, sí. ventrículo porque inicia O aquí tú a la mí, no sé formación quién del haya dicho. líquido cefalorraquídeo y posteriormente al cuarto ventrículo, donde también aquí vemos plexo coroideo que está formando este líquido cefalorraquídeo. De aquí se sale por el foramen Magendie y de aquí hacia la parte externa. La parte externa que obviamente forma lo que es o está formada por la dura madre. Y el espacio entre la dura madre y el aracnoides es por donde también empieza a circular el líquido cefalorraquídeo. También internamente por la aracnoides. Hacia la médula central, externamente se está bañando por líquido cefalorraquídeo, pasa por el espacio aracnoideo para posteriormente seguir y salir por las vellosidades aracnoideas. Si observan acá de este lado, sería la circulación, perdón, ya le cambié, Mm, sería la circulación de la sangre arterial hacia la formación primero de líquido cefalorraquídeo a través de los a ver, pues, ventrículos está bien. laterales, del tercer ventrículo
y del cuarto ventrículo para formar este líquido cefalorraquídeo. Y después este líquido cefalorraquídeo va primero por los ventrículos laterales, pasan a través del foramen intraventricular al tercer ventrículo y después a través del acueducto cerebelar al cuarto ventrículo y después del cuarto ventrículo a través del acueducto cerebelar hacia el externo, en la parte exterior, al espacio subaracnoideo y de este espacio subaracnoideo van a las vellosidades aracnoideas. En estas vellosidades aracnoideas van a tener los senos venosos durales y de ahí va a ir la sangre venosa, obviamente, a la parte de la aurícula derecha del corazón. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, ¿Dudas o doc. preguntas? Sí, doctor. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Sí, Bueno, ¿por qué les pregunto hasta aquí? Porque hasta aquí estaríamos viendo lo que es este último tema. Este último tema que es suficiencia cardíaca. ¿Ok? Este tema, entonces, es parte de las circulaciones especiales. En su temario también dice que son las coronarias, obviamente, pero las coronarias, pues ustedes ya la vieron con el doctor César, en donde fueron platicando sobre dicha circulación. ¿Ok? Entonces, les había dicho, como mecanismos de compensación, eran los primarios, taquicardia, dilatación, hipertrofia, que han visto con el doctor. Retención de sodio y agua es lo que vimos en la parte hormonal. Cambios de capacitancia vascular lo vieron con el doctor, tanto vasodilatación como vasoconstricción. Y es lo que marca en este caso el tema. Ya nada más por ahí marca un concepto que se los voy dando, que ¿qué es la suficiencia cardíaca? La suficiencia cardíaca, nada más ya para mencionar, que es parte de este tema general, es la capacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado, es decir, bombear la sangre necesaria para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo en cualquier situación, reposo, ejercicio, estrés, etcétera. Y para hacerlo ¿Les parece que ya con comentemos? presiones sanguíneas normales. Es decir, aumenta el gasto cardíaco, pero las presiones sanguíneas se tratan de mantener bajo estándares constantes. En el contexto clínico, cuando el corazón es suficiente, se considera que tiene una reserva cardíaca normal. ¿Esto qué significa? Que puede aumentar su rendimiento hasta 4 y 5 veces el gasto cardíaco en reposo cuando se le exige durante un ejercicio físico. ¿Ok? Pero suficiencia cardíaca, pues obviamente se ve relevante cuando hay una amenaza, un ejercicio o se pierde. Y es donde ya vemos los mecanismos de compensación vascular y si no los mantiene, se llama ya ahí una insuficiencia cardíaca. Esos serían los temas relevantes de estas unidades. Entonces, hasta aquí estaría viniendo su examen departamental de la siguiente semana. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Entonces, ya aquí, lo que estaríamos viendo la siguiente semana, obviamente, Bueno, su departamental, si quieren yo y de comento. ahí la siguiente Igual ya semana, les que es había cuando dicho nos vemos, que estaríamos entregando ya de las expresa manera calificaciones o y con gratitud evaluaciones que el tengan apoyo que le ustedes. da el personal. Igual ¿Sí? no hay Entonces, como una queja prácticamente ni malos hasta tratos hoy, ni nada. ahorita en este Anda momento, en sería su caso. su última clase, Y ya en este hablando caso, de con relaciones con los nosotros. demás, y ¿Quieren hacer pues algún ahí comentario él o algo? menciona tanto la parte que les acabo de sí, doc, comentar, todo bien. una ayuda mutua, Ok. recíproca Pues si se dan cuenta, yo entre los prácticamente no usuarios, les hice exámenes. de más que nada Ustedes de necesidades van a ser evaluados materiales, con esto, el departamental. aunque también él refiere Este, que ya los de exámenes que ayudar hayan ahí aprobado o mismo reprobado por al
El curso de doctor César salud, obviamente se van a incluir en su evaluación les ya cito, para darle su sinceramente, a mí el calificación apoyar final. ¿Sí me queda hace claro? sentir útil. Sí. Sí. Y Recuerden que entonces este ¿qué departamental que otra viene cosa? Ah, pero también es, al principio de la entrevista me comentaba bueno, es también presencial, sobre, ¿ok? pues que No hay tengo la información dónde personas vaya a ser. o Supongo que usuarios también ahorita les ahí van a mismo decir que dónde, para que les quede hay claro. miradas o Y hay nos veríamos la peleas, siguiente igual semana en su entre cosas departamental. Bueno, por acá materiales. ando. Me pongo Pues sí, como que hay en una, cámara rápidamente como para que, irnos despidiendo. No sé no si lo el sé, doctor como César que se esté por ahí. contraponen, Creo que no. Nada pero más confírmenme pues ustedes, ténganlo en chicos. cuenta. No, No, creo que ¿verdad? no. No, doctor. Bien. Bueno, entonces ya nada más, esos serían mis comentarios con ustedes. Ya tienen para estudiar sobre esto y sí, échenle más ganita, bueno, échenle ganas a todo, échenle ganas al estudio pero también de lo que es electrocardiograma, que es donde viene más cargado este departamental, ¿ok? Y obviamente preguntas en este sentido, ¿va? Si no hay dudas o preguntas, pues me despido, chicos. Nos vemos ahora sí en la parte de sus calificaciones y ya cualquier duda aquí estamos atentos. ¿Va? Nos vemos, chicos. Sí, Cuídense. doctor, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye.